Mientras no cambiéis ese carácter. Mientras seáis más dulce y más amable, como corresponde a vuestra dignidad. Tranquila, querida Hortensia, que si decidiese endulzar mi carácter os lo haría saber, por si no os disteis cuenta con ese elegante abrigo y esa hermosa cara pinta rajeada. De demonios semejantes, líbreme, Señor. Si nos dirán a mí, buen Dios, mi querida ama, me parece que nos vamos a divertir. Este joven no es un loco de atar una rubia fenomenal. En cambio, hay el silencio del otro. Se aprecia la dulzura del criminal. Callad, Bien, callemos y damos. pues lo dicho, señoras. Cándido, vete a casa. Y no te furruñes, que te van a salir arrugas. Pobrecito, metedle un dedo en el ojo, al menos así sabrá por qué llora. Eso, fúrrate de mi tristeza. Madre, obedezco humildemente vuestra voluntad. Mis libros y mis instrumentos de música serán mi compañía. Oye, Clara, ¿no te parece estar escuchando al mismísimo Apolo? Pena me da que nuestro afecto hacia Cándido sea para él causa de colaterales. Pero es que queréis encerrar una jaula y castigarlo, tan solo porque el demonio infernal de su hermano tenga una lengua de víbora. Señoras mías, haced lo que os plazca. Yo he tomado una decisión. Cándido, a casa. Como sé que ama con pasión música y poesía, haré venir a casa a profesores capaces de instruirle y entretenerle. Si conocéis alguno, enviádmelo. Tu catón, puedes quedarte. Aún tengo que hablar con Cándido. ¿Cómo? ¿Es que si me place largarme no voy a poder hacerlo? Pues no falta más sino que si me dijese lo que he de hacer con mi tiempo. ¿Puedes irte? Sí. De paso, busca a su marido y hazte su marido. Va, el amor no nos acucia tanto. Hortensia, ¿qué no podemos esperar? No obstante, el afecto que siento hacia Cándido es tal que si encuentra una maestra de su grado, se lo recomendará a su madre. Yo haré lo mismo. Me parece, Gremia, que si queremos poder acercarnos a nuestro amado Cándido, ambas tenemos el mayor interés en encontrar una mujer para su hermano. ¿Una mujer? ¡Un demonio! Una mujer. Yo digo un diablo. Pero es que creéis, Hortensia, que pese a la riqueza de su madre, ¿habrá una mujer tan loca en este mundo como para casarse con ese infierno de muchacho? Va a creerme, Gremia. Aunque nosotras no podamos soportar sus gritos y querellas, no faltarán, amiga mía, rufianas atrevidas que carguen con él y con sus defectos van bien envueltos en dinero. No me atrevería a asegurar otro tanto. Bueno, puesto que la condición por la madre nos une, mantengamos esta amistad hasta que hayamos conseguido un marido para la fiera. Aceptado. Vea, vamos. Oh, Tania, mientras miraba lo que pasaba, sin pensar en otra cosa, he sentido los efectos del amor. Y ahora ardo, languidezco, muero. Si no consigo conquistar a este modesto joven, A Catón. a Cándido. Mirabais, mi ama, al joven con tal insistencia que
¿Ves? ¿No habéis notado lo principal? Ya lo creo que lo he notado. He visto en su rostro la mismísima belleza. He visto sus labios decorar y perfumar el aire con su aliento. A él es cuanto he visto. Despertad, ama. La situación es la siguiente. Su hermano mayor es tan arisco y tan rabioso que mientras su madre no se haya desembarazado de él, vuestro amado no puede salir de casa. ¡Qué madre tan cruel! Pero, ¿no has escuchado que está buscando maestros hábiles que puedan instruirlo? Por supuesto, y aquí vive. Hace profesora y cada vez instruir al joven. Exacto. Como aún no nos ha visto nadie, tú te harás pasar por mí. Llevarás la casa, los servidores y todo cuanto necesites para ocupar mi lugar. Y yo, ser otro personaje cualquiera. Con que vamos a intercambiarnos las ropas. En fin, mi ama, puesto que vos lo decís, obedeceré. Vuestro padre me lo dijo muy bien antes de partir. Sirven todo a mi hija, me dijo. Claro que yo entendía las cosas de modo. Esta es, si no recuerdo mal, la casa de mi buena amiga Hortensia. Aquí, Rubio, majadero. Tan borracho. ¿Que de un porrazo, mi ama? ¿A quién debo golpear? ¿Es que alguien ha insultado a vuestra señoría? Pronto, bribón. Golpéame ahí bien fuerte. ¿Que os golpea ahí? ¿Y quién soy yo, ama, para golpearos ahí? Golpea esa puerta como es debido, o seré yo quien golpee tu cabeza dentro. ¿Estáis, ama, con ganas de disputa? Por supuesto, si yo empezase a golpearos, bien sé que lo pagaría caro. ¿Cómo? ¿No obedeces? Pues bien, granita. Puesto que no quieres golpear, lo haré yo por ti. Veamos si sabes o no golpear y cantar. ¡Socorro, socorro! ¡Ya me se ha vuelto loco! Así aprenderás a golpear cuando yo te lo mando. ¿Pero qué sucede aquí? Si es Grumio y mi buena amiga Petrucha. Llegas, mi buena Hortensia, a punto de ponerle fin a la batalla. Levántate, Grumio, y arreglaremos esta cuestión. Decidme vos, si no habría ahora razón sobrada para que abandonase su servicio. Me ha dicho que la golpease, y no hubiese estado bien que un criado hiciese tal cosa. ¡Que golpeases la puerta, idiota! ¿Que golpease la puerta? El cielo me baja. Es que no habéis dicho exactamente. Pícaro, golpéame ahí, golpéame bien, golpéame fuerte. Y ahora decís que se trataba de golpear la puerta. Paciencia, Petrucha. Pero ahora dime, amiga, qué buen viento que te da palma. El viento que siempre dispersa a los jóvenes por el mundo y los envía en busca de fortuna. En pocas palabras, señor Hortensia, mi padre ha muerto. Y yo me he lanzado al torbellino del mundo con objeto de ver de casarme y de hacer fortuna del mejor modo posible. Pues has venido al lugar adecuado, porque puedo presentarte a un joven áspero de veras y de un carácter infernal. Pero eso sí, todo lo que tiene de insoportable lo tiene de rico. Pero no, somos demasiado amigas para condenarte a tal suerte. No te preocupes tanto por mí, Hortensia. Si es suficientemente rico como para ser mi marido, ya puede ser más feo que el mismo Vulcano, y tan viejo como Matusalén, áspero y malhumorado como el diablo. Pues ya lo decía mi madre, matrimonio rico, matrimonio feliz. Amén. Puesto que piensas así, Petrucha, puedo procurarte un marido rico, joven y bello, y educado como corresponde a un joven honesto. Un solo defecto tiene, que es inteligente, áspero, terco e insoportable. ¿Me has convencido? Decidme el nombre de su madre e irá a la batalla. Así ruja más que el trono en un sueño. Su madre es Tita Mendola y él es su hijo Catón, conocido en toda Padua por la desvergüenza de su lengua. Pues no perdamos más tiempo. Grumio, espérame aquí, a menos que quieras acompañarme. Dejad que vaya, señora, mientras te canta el capricho de hacerlo. Os doy mi palabra que si el pichón la conociese como yo, sabría que chillar no sirve de nada. Pero Petrucha, yo os acompañaré.
Doña Tita tiene también bajo su poder a la joya de mi vida, a mi tesoro, a su hijo pequeño, Cándido, al que ha mandado encerrar en su casa para no caer en la tentación. Su madre no deja que nadie se acerque a él hasta que la fiera de Catón no encuentre una esposa. Catón, la fiera. Suena poco recomendable. Pero alguien Petrita, vas a hacerme un favor. Voy a disfrazarme con el traje más modesto que encuentre y vas a presentarme a Doña Tita como una experta profesora de música a la que has contratado para dar clases a tu hijo Cándido. Y así podré hablar con él sin levantar sospechas. Tanta trampa no puede acabar bien. No es de personas decentes. Y si al joven lo llaman salvaje, será por algo. Muy bien, muy bien. La lista de libros, perfecta. Pero asegúrate de que todos traten de amor. ¿Entendido? Además de lo que paga la señora Tita, yo añadiré lo que merezcan vuestros servicios. Toma, la lista. Ah, saben, las letras. Qué cosas grandes las letras. Dios os guarde. Vos debéis ser la señora Meme. La misma que viste y calza. ¿Os conozco? Soy Petrucha de Belén. Soy la amiga de la infancia de vuestra rival Hortensia y me he informado de vuestro problemilla y hemos llegado a un acuerdo. Estoy dispuesta a domar a la fiera e incluso a casarme con él, siempre que su dote sea la que dice. Pero, ¿se informa Hortensia de los defectos de la fiera? Me ha dicho que es un joven insoportable, que lee libros nada adecuados a su condición masculina. Filosofía, matemáticas, historia. No veo nada alarmante en ello. Pues si tenéis estómago para ello, adelante, y que Dios os ayude. Pero, ¿estáis dispuesta a la conquista de ese gato montés? Dispuestísima, siempre que vos contribuyáis a mis gastos. Cortejar a un joven de buena cuna no es barato. Aceptado, con tal de que él os acepte. ¿Quién dijo miedo ama? Señoras, dispensad mi atrevimiento, decidme, lo ruego, cuál es el camino más corto para ir a casa de Doña Tita. Tengo un gran interés por conocer a su hijo. ¿Nos referiréis a la fiera? ¿Acaso tengo pinta de domadora? Pues en principio nadie. Precisamente en estos momentos me dirijo a su casa. Podéis acompañarme si queréis. He encontrado a esta joven, cuya ciencia y modales le combinan a la perfección, y es sumamente versada en poesía y otros libros, todos de amor, por supuesto. Bueno, querido, tranquilízate. No hace falta ponerse así. Deja un momento el látigo. Yo mismo me quitaré los adornos y baratijas. Me quitaré los zapatos también. Todo cuanto me ordenes, lo haré. Pues bien sé cuáles son mis deberes respecto a mi hermano mayor. Dime, de toda astuta, ¿a cuál te refieres? Responde y cuidado con mentir. ¿Puedes creerme, hermano, que entre todas las mujeres de la tierra no hay ninguna que me agrade particularmente más que otra? ¡Mientes, hipócrita! ¿A qué sorprende? Si te agrada, hermano, te juro que haré cuanto sea posible para que la consiga. Ya, sin duda, a ti lo que te atrae es la fortuna. Por ello preferirías a Gremia, ¿verdad? Para que te mimase y te diese cafecitos. Es por ella porque me detestas. Tienes que estar bromeando. Pero, no, te lo ruego, suelta ya el látigo. Si eso te parece una broma, esto te lo parecerá también. ¿Cómo? ¿Qué modales son esos, hijo mío? ¡Apártate de él! Cándido, hijito querido,
tú. ¿Por qué le torturas? Si nunca te ha hecho ni te ha dicho nada malo. Su silencio es peor que un insulto. Claro, como a mí no me podéis soportar, él siempre ha sido vuestro favorito. Tan perfecto, tan recatado, tan cursi. Mire, me tiraré al suelo y lloraré. A ver si así me queréis más. Buenos días, tita. Buenos días, Nemia. Dios os guarde, señoras. ¿Y esta elegante señora? Debe de ser la madre del joven Catón, ¿no? En efecto. No seas tan directa. ¿Con un poco más de ti? Dejadme. Yo, señora mía, soy Petrucha de Verón. He oído hablar mucho de vuestro hijo. De su dulzura, de su belleza, de su modestia. En fin, de sus maravillosas características. Y me he tomado la libertad de venir a conocerlo y pedir su mano. Eso sí, para obtener vuestra hospitalidad, he traído a esta excelentísima maestra de matemáticas y música para que enseñe a vuestros hijos. Y otra a esta joven que ha estudiado griego, latín y otras lenguas, para que la educación de vuestro hijos, esté completa. Cuánta generosidad, vecina. Y sed bienvenida, señoras. En cuanto a mi hijo, no creo que sea lo que buscáis. Entiendo que no queréis separaros de tan dulce criatura. No es eso. ¿Y vos? ¿Quién soy? Soy Lucen, señora. Soy nueva en la ciudad y no he pretendido la osadía de pretender a vuestro hijo rey el camino. Por supuesto, sé que antes habéis decidido casar a su hermano mayor. Sois muy prudentes. Solo os pido que mientras tanto me permitáis cortejarlo. Y para contribuir con su educación, os he traído estos libros griegos y latinos y este instrumento. Decís que os llamáis Luces, ¿no? ¿De dónde venís? De Pisa, señora. Quizás conozcáis a mi padre. Nietzsche. Claro que lo conozco muy bien. Tomad esta flauta y esta pila de libros. Pedís a vuestros alumnos a buscar. Señora mía, mis asuntos no me permiten venir a cortejar a su hijo todos los días. Vos conocéis a mi madre y sabréis que soy la única heredera. Solo quedaría ponerse de acuerdo con la dote que le daría a su hijo al casarse. A mi muerte, la mitad de mis tierras. E inmediatamente 20.000 coronas. A cambio, si me sobrevive, heredará todas mis tierras y mis reinas. De acuerdo. Si conseguís que acepte, convenidos al matrimonio. Estoy segura de que aceptará. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás pálida? ¿A mi hijo jamás le da la música? Creo que la flauta no es lo suyo. Mejor que se dedique al tiro al blanco. Le he dicho suavemente que se equivocaba de nota y cuando movía su mano así, se ha puesto a quitarme y a tirar los instrumentos uno tras otro mientras me llamaba soplaflauta. ¿Qué ganas tengo de conocerlo? Ea. Venid conmigo y os presentaré a mi hijo pequeño. Es más dócil. Petrucha, ¿venís con nosotros o preferís que os envíe a Catón? Enviándolos, lo ruego. Aquí lo espero. En cuanto llegue, le voy a hacer la corte como es debido, como le conviene. Si se pone a vociferar, le diré que su voz es tan dulce como la de un ruiseñor. Que fuerte el ceño, le diré que su piel es tan tersa como las rosas matinales empapadas en rocío. Que se empeña en guardar silencio, alabaré su increíble elocuencia. Pero aquí llegamos. Buenos días, Tony. Me llamo Catón. Os llamáis Tony, ni más ni menos. El buen Tony. O a veces, Tony el maldito, Tony el encantador, Tony el delicioso. Y es por esto, Tony de mi corazón, que quiero que escuches lo que tengo que decir. Tras haber oído en todas las ciudades que he atravesado, alabar tu belleza y celebrar tus virtudes, me he sentido inclinada a venir a conocerte y hacer de ti mi madre. ¿Inclinada? ¿Qué os parece? Pues bien, que no se haya inclinado yo sin derecho. Nada más que os he comprendido que erais algo que se maneja, que duele, que endereza.
Vamos, un mueble. Magnífico, pero ¿qué mueble? Digamos, un sillón. Exacto, ven pues a sentarte entre mis brazos. Me esforzaré en no apretarte, sabiendo que tan joven y frágil. Demasiado joven y frágil, y en que pese lo suficiente como para que alguien como vos no pueda cargar conmigo. Eso ya lo veo. Pues te tienes de maravilla. Pernícala. Tortolillo. Abejorro. Ay, avispilla, eres prodigioso. Si soy avispa, me va a poner abejorro. La solución es fácil. Se arranca y empaja. Los idiotas no saben dónde está. ¿Quién desconoce dónde tienen las avispas el aguijón? En la cola. En la lengua. En la esencia. En la vuestra. ¿Qué hablas en francés? Tony, no te vayas. Verás cómo soy interesante y atrevida. Eso es lo que voy a ver. Vuelve a hacer eso y te ganas un par de bofetadas. ¿Nada? ¿No lo queréis? ¿Sois pues una máquina? Solo si Tony es brillante. Tony, ¿a qué tanto vino? Estando tan cerca de un pepinillo no puedo evitarlo. No viendo pepinillo aquí, no hay necesidad de mirar. Ya lo quiero probar. Enséñamelo. Si tuviera un espejo, veríais al punto. ¿Cómo? ¿Te refieres a mi cara? Pero si soy más joven que tú. Nadie lo diría viendo esas arrugas. Son marcas de preocupación. Como si son cicatrices. Dejadme marchar, os lo ruego. De eso nada, te encuentro adorable. Tu lengua es un poco tarda, cierto, pero suave como una flor de maldad. ¿Y por qué se empeña todo el mundo en que Tony coge? Anda un poco, Lucero, para que yo vea que no cojeas. Vete a dar órdenes a sus servidores. Jamás Apolo embelleció el mundo como Tony en Salutar. ¿Dónde has aprendido tan linda palabrería? No tienen calor mis palabras. Apenas para que no te enfríes. Pues más calientes están en tu cama. Pero bueno, dejemos aparte toda palabrería y hablemos claro. Tu madre consiente que nos casemos. Ya nos hemos puesto de acuerdo con la dote. Y quieras o no, serás mi marido. Porque créeme, Tony, yo he nacido para domarte y para transformarte, mi gatito salvaje, en un Tony como todos los demás Tonys que tienen un hogar. Pero aquí llegamos. Cuidado con desmentirme. Y bien, señorita Petruccia, ¿qué tal el asunto con mi hijo? Del mejor modo, ¿lo dudabais? ¿De veras vais a casarme con esta loca que juega como un demonio y cree poder conseguir lo que le place a fuerza de audacia y otras blasfemias? Señora Quita, he aquí los hechos. Si a veces se muestra huraño, es por cortesía. Pues lejos de ser arrogante, es modesto como una paloma. En una palabra, nos entendemos tan bien que nos casaremos el próximo domingo. Preferiría ahorcarme el sábado. ¿Es así como triunfáis? Adiós a nuestras esperanzas. Paciencia, señora. Quien los coge soy yo. Y si él y yo estamos contentos, ¿qué le importa a nadie? Atento, dame la mano. El domingo llegará pronto. Yo la verdad no sé qué decir. Bienvenido a Petruccia. Pero hermano, hemos de buscarte un buen traje. Hay que hacer algo con ese pelo y con esas manos. Querrás estar guapo para la boda. Señora Quita, ahora que Carlos quiere casarse, no olvidéis de que yo soy su primera pretendenta. Pero él me ama a mí. Pero yo soy más rica. La riqueza no le calentará la cama en el invierno. Tú la darás con tu ardor. Calma, señoras. Aquella de las dos que aseguran a la dote más fuerte a mi hijo tendrá la mano de cambio. Hablad. Mi casa está abundantemente provista en vajillas de oro y plata y en jarras para que puedan lavar sus delicadas manos. Mis cortinas son todas de tapicería fina. Y mi dinero se guarda en cofres de marfil. Y en armarios de cifres guardo ropa fina, joyas y cuanto necesito un joven. Y en mi granja tengo 100 vacas lecheras y 120 bueyes. Y todo será para él, con tal de que él quiera ser para mí, mientras viva.
Yo soy hija única, y heredera de mi padre. Si me caso con vuestro hijo, le legaré 3 o 4 casas en Pisa, además de 500 ducados al año para sus caprichos, sin contar una renta anual de 2000 ducados a mi muerte. Y además, el puerto en Marsella, que os he dejado sin habla, ¿verdad? Todo el mundo sabe que mi padre no tiene menos de 3 grandes barcos de recreo y 12 hermosas galeras, que asegura cambio. Además del doble de cuanto vos ofrezcáis, sea lo que sea. Yo ya le he ofrecido todo. No puedo dar más. En ese caso, señora Rita, créeme ha quedado eliminada. En efecto, sois el mejor partido. Si la boda de Catón, vuestro padre, responde por vos, Cándido será el hijo. Si no, será difícil. Pero bueno, tengo que preparar las cosas. Espera, vecina. Dejad que os acompañe. Maldita sea mi lengua. Se me había metido en la cabeza hacer ganar a mi ama. Y no sé por qué una falsa luces no podía tener un falso padre. A ver de dónde saco yo ahora un incendio para la boda. Y rico además. Maldita sea mi lengua. ¿Acaso habéis olvidado la encantadora acogida que se hizo el hermano Platón? Es que ahora, doña pedante escandalosa, estoy con el protector de la armonía celestial. Ir a dar un paseo, y cuando hayamos consagrado una hora de música, podéis vos tomaros al mismo tiempo para vuestras lecturas. ¿Acaso no fuerza la música para refrescar el espíritu del hombre tras sus estudios? Dejadme, pues, enseñarle algo de filosofía. Y en las pausas que yo amo, la emprenderéis con vuestra armonía. Basta, señora. Me dais dolor de cabeza. Vos, tomad vuestro instrumento y tocad quien ella me enseñe. Tu lección habrá terminado antes de que hayáis afinado vuestra flauta. Eso, afinad vuestro instrumento. ¿Dónde habíamos quedado? Aquí. Y Ibaximum. Es Fidelatel. Y, etcétera, de a mí, Regia, Leisa. Traducir. Y Ibaximón. Como ya os he dicho. Y es Fidela. Y la luz con vuestra madre. Y, etcétera, Brianna. Es mi criada, Tania. Regia, Kelsa. Señor, el instrumento ya está afinado. Que yo lo oiga. ¡Qué horror! Los altos desafinan. Veamos si soy capaz muy bien de traducir. Simois. No os conozco. Y es Sigela Telus. No puedo confiar en lo que decís. Ya está afinado. ¿Los bajos también? Los bajos están a tono. Será mejor que vigiles esta pedantucha. Con el tiempo llegaré a creeros. Por el momento desconfío. No dudéis. Por cierto, Eácides de Cirna Aya, llamado así a causa de su abuelo. Naturalmente, debo creer a mi maestra. A vos ahora, Licio. Ea, dejadnos libre de momento. Mis lecciones son fuera de 3 voces. Bien, me retiraré. Pero sin dejar de vigilar a esta soplaflauta. Creo que se está enamorando. Señor, antes de que comencéis a tocar el instrumento, he de enseñaros lo primero, cómo poner los dedos, mediante un método cómodo, corto y agradable. Mirad, tengo un esquema de este papel. Escala de do. Yo soy la base de todo acuerdo. A re. Yo vengo a abogar por la pasión de Hortensia. Ve mí, Cándido, tomadla por esposa. Hasta la vista. No tengo más remedio que dejaros. Bien, en este caso,
Nada tengo que hacer. Cándido, si tus gustos son tan bajos como para fijar tu mirada en la primera que pase, yo cambiaré también de amor para no ser menos que vos. Alegra esa cara, mi ratón. Es el día de tu boda. Como regalo, te libras de tu hermano. ¿No estás contento? Sí, sí que lo estoy. Pues no se nota. Ya, bueno, digo que estoy contento. Lo que pasa es que me aguanto. Para que luego digan que no soy discreto. ¿Me podéis decir por qué os comportáis así con vuestra madre y con vuestro hermano? No soporto las etiquetas, ni los protocolos que los hace obedecer. Mi madre siempre soñó con tener dos hijas, Catalina y Blanca. ¿Dos hijas? Claro, todo el mundo sabe que las mujeres son más responsables y más útiles a la sociedad en general. Gracias. Lo que pasa es que, claro, de Catalina salió Catón. Iba a ser una joven de pelo moreno y ojos oscuros, Como vos. con mucho carácter, que no se dejara someter. Como vos. Pero bueno, Catalina resultó Catón y Blanca Cándido. Y no es bueno que un joven en edad de casarse sea independiente. En eso tenéis razón. Os iría mejor si os comportarais como Blanca, digo como Cándido. Querida Lucha, a veces me resultáis demasiado simpática para ser nada malo. Mirad, por ahí viene el cortejo. Será mejor que vayamos a la iglesia. ¡Qué bochorno! El día de la boda de Catón con Petruccia, llenos aquí, sin noticias de mi nuera. ¿Qué van a decir los invitados? ¿Qué pensáis vos, Lupe, de esta afrenta que sufrimos? Eso os pasa por obligarme a casarme con una loca, con una maleducada, que bajo apariencia de sinceridad lo único que ocultaba era pura burla. Seguro que tiene por ahí un montón de pretendientes, preparando su boda sin la menor intención de casar. Ahora todo el mundo me mirará con lástima y me señalarán con el dedo. Pobre, decidiera a cachorrita o ignorante. Paciencia, querido Catón. Seguro que Petruccia tiene buenas intenciones. Ojalá no la hubiese visto nunca. Una noticia, una nueva vieja, la nueva más vieja que jamás hayáis oído, la llegada de Petruccia. ¿Ha llegado? No, señora, ¿Qué es lo que dices entonces? que llega. ¿Y cuándo estará aquí? De donde yo estoy y os vea como yo os veo. Petruccia llega con un sombrero viejo y un vestido nuevo. Mi par de botas que han salido de caja a los cabos de vela. De ellas, una sujeta con una hebilla y la otra con un lazo. Será una de sus excentricidades. A veces se le ocurre en efecto la idea de vestirse como si fuera pobre. De todas maneras, con tal de que se presente, será bienvenida. Pero es que no viene. ¿Pero no decías que venía? Petruccia. Sí, que Petruccia venía. No, señora. Yo decía que un caballo venía trayéndola encima. Pues él no venía. Vamos a ver, ¿dónde están los invitados? Sed bienvenida, nuera. Aunque no vais vestidas como hubiera deseado. Lo importante era llegar. Pero, ¿dónde está Catón? ¿Dónde está mi encantador novio? ¿Qué ocurre? Pensábamos que no venías. Ea, ir a cambiar de ropa. Y decidnos, ¿qué asuntos hace llegar tan tarde disfrazada de pobre? Sería largo de contar. Que os baste saber que estoy aquí y dispuesta a cumplir mi promesa.
Pero no podéis presentaros delante de vuestro prometido tal cual vais. Venid, que yo os daré ropa mía. De eso nada. Tal cual voy vestida, me presentaré. No pretenderéis casaros así. ¿Y por qué no? Se casa conmigo, no con mis vestidos. Pero, qué tonta. Yo aquí hablando con vosotras y aún no he ido a soltar al mundo. Esa maestría, la ciudad de cerca, podría casarme con cálidas comidas. Paciencia, ama. Aparte del amor, de Candy, necesitáis el consentimiento de su madre. Y para ello, he contratado a un hombre que se hará pasar por Vincencio de Pisa y garantizará todo lo que hemos prometido. Primero, hay que engañar a este vejestorio de ella y luego a la madre. Sin olvidar a la maestría. ¿Ha sido bonita la boda? ¡Bonita! ¡La bebé peor mi tía como anda de cuadro! ¡Y me lo veo grande! La sartén ha desposado al gato. Ya decía yo que hacían buena pareja, porque él también tiene lo suyo. A comparación, un corderito, un pichón. ¿Y la ceremonia? ¿Cómo ha sido? Os la cuento. La novia se ha plantado al lado del pobre novio y le ha metido prisa al cura. Y cuando le ha preguntado, ¿quieres a Catón por esposo? Le ha respondido, ¡Ya le ha pegado, maldición! Y le ha pegado tal palmada al pobre cura que ha dejado combustible y todo. y cuando los ha declarado marido y mujer, pide vino. ¡Ahora dame de todo! Saca media botella y el resto lo tira al suelo. Y luego coge al novio por el cuello y le sacude en plena boca un beso tan escandaloso que resuena en toda la iglesia. ¡Qué vergüenza! Nunca había visto un matrimonio tan extraordinario. Amigas mías, ha sido una ceremonia preciosa. Mil gracias por venir. Pero tengo asuntos importantes en Pisa, lo que hace que me despida de vosotras. ¿Es posible que queréis partir tan pronto? Sí, lo antes posible, antes de que anochezca. Pero, ¿y el banquete? Comed en compañía de mi suegra y bebed a mi salud. Yo no me iré hoy, ni mañana, ni antes de que me plazca. Vos podéis hacer lo que queráis. La puerta abierta está, mi señor. A ti no te enfades, te van a salir arrugas. Me da la gana de enfadar. ¿Qué diablos tenéis que hacer? Hijo, no hagas enfadar a tu mujer. Tranquila, madre, esperará hasta que inicie mi acto. Todos a comer. Eso, obedecer al novio. Todos a comer. Brincad, divertidos. Tú, vejestorio, ¿no tienes sed? Y tú, deja el abanico ya y pon un poco de carne en esos huesos. En cuanto a mi marido, vendrá conmigo. Ea, Lucero. Pues ahora él es mi marido. Y mi marido es mi bien. Mi casa, mi mobiliario, mi granja, mi campo, mi caballo, mi buey, mi asno. Dejadla que se vaya. Brindemos por los novios. Tu marido están a punto de llegar, coño. Sí, están a llegar. ¿Con qué fuego? Y no se te ocurre echar agua encima. Y dime, ¿la fiera tiene la cabeza tan caliente como dices? La tenía, pero bien sabes que el invierno lo mató.
tienes el fuego encendido, aunque... Cuenta, grumio. ¿Dónde está el cocinero? ¿Está la sopa lista? ¿Las marmitas están bien limpias por dentro y los marmitones por fuera? ¿El suelo está esterado y barridas las telas de araña? ¿Está todo preparado? Todo, sí que habla, hombre. Pues bien, el ama y el amo se han caído ¿Se han caído? de sus sillas en medio del barro. Cuenta, grumio. Primero, el caballo ha tropezado y él ha ido a parar derechito a la ciénaga. El ama le ha dejado ahí tirado y a mí me ha sacudido por haber tropezado el caballo. Los dos maldecían y entonces los caballos se fueron corriendo. Pues que por lo que dices, están los dos de buen modo. Pero, ¿a qué esperas? Llama a los criados y recuerda que hagan la reverencia con la pierna izquierda y que no se tomen la libertad de tocar una crin de la cola del caballo del amo sin previamente haberle mandado un beso con la mano. A ver, ¿me oís? Todo uno vaya al encuentro del nuevo amo y le preste sus respetos. ¿Pero es que tú piensas que ella viene aquí a que le presten algo? ¿Dónde está ese atajo de inútiles? ¿Cómo es que no había nadie para recibirnos en la puerta? ¿Dónde está Curtis? Aquí, señora. Aquí, señora. Idiota. ¿Dónde está ese papá para pasar mirado por delante? Aquí, señora, tan idiota como de costumbre. ¡La cara! ¡Tira por algo de cena! ¡Qué bien huele! ¿Es carnero? Sí, mi amo. ¡Falta de insolentes! ¿Cómo habéis tenido la audacia de poner carne en esta mesa sabiendo que la detesto? ¡Quítame esto de delante! ¡Fuera! Pero mujer, si queríais comer verdura, podríais haberos comido la guarnición. La carne estaba en su punto. De eso nada. En esta casa está terminantemente prohibida la carne. Dulce, Lilis, y mueve la cola. Para purificarnos, será mejor que esta noche ayunen. Venga, a dormir. Pero, ¿qué le pasa a esta con la carne? Forma parte de su plan. Está decidida a domar a la fiera imitando su carácter. Ahora mismo está pronunciando un gran discurso sobre la continencia. Jura, maldice y truena de tal modo que el pobre Catón ya no sabe ni qué decir. Ha terminado por sentarse y está como alguien que acaba de despertar de un sueño. Buen trabajo con el carnero, niño. Esto va a ser pan comido. Ahora solo hemos de impedir que venga. Como se hace con los milanos que agitan las alas y no quieren obedecer. Nada ha comido hoy y nada comerá mañana. La noche última no dormirá y esta no dormirá tampoco. Te buscaré la estratagema. Podríais fijaros sobre cómo han dicho la cama y tirarle a Curtis las cosas por los aires. Aquí la almohada, ¡zas! Ahí al almohadón, ¡zas! Las sábanas por un lado, las mantas por uno por el otro. La idea. Y naturalmente no dejaré de jurar y repetir que cuanto hago es por él. Y el látigo, ama. No os olvidéis de tener con el látigo. Tontería. Cándido solo se interesa por mí, su luz. Os lo digo como amiga. Tened cuidado con su maestría de letras. Miradla. Mirad cómo le da su lección. ¿Y bien? ¿Qué me decís ahora? Oh, engañador amor, oh inconstancia de los hombres, es para no creerlo. El mundo está lleno de farsantes, digo, farsantes. Y farsantes, amiga. Dices bien. He de confesaros algo. No me llamo Lidia, ni
ni soy música como aparento. Y estoy harta de fingir por un hombre capaz de hacer de sus dientes semejante majadera. Sabed, amiga, que yo me llamo Hortensia. Querida Hortensia, puesto que Cándido nos ha engañado a ambas, os perdono. Hagamos un pacto. Juremos ambas de su amor. Ya habéis visto cómo se acarician y se besan. Señora Lupe, ahora mismo juro formalmente no volver a hacerle la corte y a renegar de él. He aquí mi mano. Y yo juro solemnemente no desposarme jamás. Todo el mundo debería renegar de él. Pues yo, para no volver a caer en su embrujo, voy a casarme con un viudo encantador y rico que me adora antes de 3 días. Adiós, amiga Lupe. Hortensia ha partido hacia la escuela donde se aprende a domar a los hombres. Allí, Petrucha es maestra, decana y rectora. Dios os guarde, señora. Que vos también, señor mío. Sed bienvenido. Y decidme, ¿estáis aquí de paso tan solo? Pues ya habéis llegado al término de vuestro viaje. Voy a estar aquí durante una semana o 2. ¿Y de dónde sois, señor? De Mantua. ¿De Mantua? ¡Santo cielo! ¿Y venís a Padua sin temor por vuestra vida? Sin temor por mi vida decís. ¿Y por qué habría de temer? Pero, ¿no sabéis qué es la muerte? Para todo habitante de Mantua al venir a Padua, ¿e ignoráis acaso el porqué? En Venecia han confiscado vuestras naves. Pues señora, la cosa es tanto más peligrosa para mí, cuanto que soy portador de letras establecidas en Florencia y que debía presentar el cobro aquí. En efecto, mas con objeto de ayudaros y por pura cortesía. He aquí lo que estoy dispuesta a hacer y lo que os aconsejo. Pero antes, decidme, ¿habéis estado alguna vez en Pisa? Sí, he estado ahora. ¿Y allí conocéis a un tal Vincencio? Conocerlo no lo conozco, pero sí he oído hablar de él. Es un mercader inmensamente rico. Pues es mi padre, señor. Y hasta que os parecéis un poco a él, exactamente como una manzana a una ostra. En fin, con objeto de ayudaros, pues vuestro caso es muy grave, os voy a hacer un favor. Os vais a hacer pasar por mi paga. Por supuesto, os alojaréis en mi casa. Todo lo que tenéis que hacer será comportaros con la propiedad de mi padre. ¿Comprendéis? Por consiguiente, os quedaréis en esta ciudad hasta que terminéis vuestros quehaceres. ¿Aceptáis? Pues no he de aceptar, señora, y siempre os consideraré la protectora en vida y en libertad. Entonces, vamos. Por cierto, es preciso que os diga que precisamente espero aquí la llegada de mi padre todos los días. Tiene que asegurar los derechos de viudedad del hijo de una tal Tita con el cual debo casarme, pero ya os daré los detalles. Venid, vamos a vestiros como conviene a vuestra actual categoría. No. De veras que no. Por nada del mundo me atrevería. Cuanto más sufro, más encolerizada está ella. ¿Es que acaso se ha casado conmigo para matarme de hambre? Los mendigos que llegan a la puerta de casa de mi madre comen mejor que yo. Pero yo aquí me veo privado de alimento y la cabeza me da vueltas por la falta de sueño. Pero lo que más me saca de quicio que todas las privaciones es que lo haga bajo el pretexto de un amor perfecto, cual si comiendo o durmiendo fuese a sobrevenir una enfermedad mortal o una muerte súbita. Te lo ruego, mi buen Rumi, dame algo de comer. ¿Qué os parecería un pie de ternera? Oh, es mi plato favorito. Ahora me pregunto si no sería tal vez un alimento demasiado fuerte. ¿Qué le parecerían sino unos callos Oh, bien los preparados? callos, y luego me vuelven. Y si os resultan irritantes, tal vez sería mejor un buen pedazo de vaca con su poquito de mostaza. Sí, traédmelo al mundo. La mostaza es seguramente un condimento demasiado fuerte. Bueno, pues traedme uno sin el otro, o los dos, o lo que vos queráis. No. Eso de ningún modo. Rumi os traerá, señor, la vaca con su poquito de mostaza o nada. Pues ambas, una sin la otra. Tal vez entonces la mostaza sin la carne. ¡Fuera de aquí, insolente! Que por todo alimento no haces más sino que enumerar platos.
Ay de ti, de toda la miserable banda, que de tal modo abusa de mi desgracia. Vete, no te digo que te vayas. Buenos días, Tony. ¿Qué tiene? ¿Qué carita es esa de cadáver? ¿Cómo está el señor? Tan mal como es posible estar. No. Arriba la luna. Venga, mírame con la bebida. Mire cómo me he ocupado de ti. Yo misma he preparado tu desayuno y aquí te lo traigo. Y creo que este gesto se merece unas gracias afectuosas. ¿No? Ni una palabra. Eso significa que no te gusta lo que te traigo. Mira, llévate esto de aquí. No, dejadlo, os lo ruego. El gesto más modesto suele estar recompensado en gracias. El tuyo será compensado antes de que toques este plato. Muchas gracias, señora. ¿No os sentáis? Hacéis mal. Romeo, Catón, yo te acompañaré. Coma. Hortensia, puedes hacer un favor. Cómetelo todo. Buen provecho, amor mío. Y date prisa, porque partiremos hoy hacia casa de tu madre. Son aproximadamente las 7, así que llegaremos para la hora del almuerzo. Te equivocas. En todo caso, llegamos para la cena. Es curioso que diga lo que diga, haga lo que haga, o piense lo que piense, siempre has de llevarme la contraria. ¡Dejadnos! ¡Ya no partiré! He aquí una briganta capaz de darle órdenes al sol. He aquí la casa. Ocurra lo que ocurra, comportaos siempre con la calidad propia del padre. Está tranquila. Señor, he aquí la dama de la cual os hablaba. Os ruego pues que seáis un buen padre y aseguráis que Cándido sea mío garantizando mi patrimonio. Calma, hija mía. Señora, mi hija Lupe, aquí presente, me ha puesto al corriente de un importante asunto de amor entre vuestro hijo y ella. Y teniendo en cuenta lo mucho bueno que de vos he oído decir y el gran amor que mi hija siente hacia vuestro hijo, concedo, como padre de luz en que soy, mi consentimiento a este matrimonio. Señor, vuestra franqueza me agrada mucho. Y cierto es que vuestra hija Luce presente a un mi Cándido, que él le corresponde. O eso me ha dicho. Y ya que aseguraréis la viudedad reciente, convenidos al matrimonio. Vuestra hija tendrá a mi hijo con mi pleno consentimiento. Mil gracias, os doy, señora. ¿Dónde será mejor que firmemos el contrato matrimonial? En mi casa no luce, pues las paredes oyen y la vieja gremia siempre está a la escucha. En mi casa entonces. Allí conmigo se aloja mi padre. ¡En marcha! ¡En marcha en nombre de Dios! ¡En marcha hacia la casa de nuestra madre! Con qué claridad resplandece la luna. ¿La luna? ¿Querréis decir el sol? Pues yo digo que lo que brilla en el cielo es la luna. Pues yo digo que lo que brilla en el cielo es el sol. Es el sol, la luna, una estrella, lo que a mí me dé la gana. De lo contrario, yo no seguiré el camino hacia la casa de tu madre. Te lo ruego, continuemos, ya que hemos llegado hasta aquí. Y que sea la luna o el sol o lo que vos gustéis. Como si deseéis que sea un cabo de vela, un cabo de vela será. Pues yo digo que lo que brilla en el cielo es la luna y basta. Bueno, pues la luna. ¿Por qué mientes? Si es el sol. Pues el bendito sol es. No me queréis todas las cosas para el nombre de Dios. Así debe de robar la hora, sin chocar ni tropezar fuertemente. Pero cállate, ¿quién llega? Buenos días, preciosa dama. Tony, ¿has visto una mujer con la cara tan sonrosada como ella? Pésale la mano, como buen hombre que eres. Joven virgen de flor, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu morada? Pero Tony, te has vuelto loco. Es una anciana llena de arrugas, no una joven como tú dices. Perdonad mi error, venerable anciano. Están mis ojos tan deslumbrados por este sol que cuanto veo resulta reflejado de verdadera juventud. Eso, perdónenos. Y díganos, ¿hacia dónde dirigís vuestros pasos? Buen caballero y vos encantadora señora. Mi nombre es Vincentio y parte a prisa. Y voy al Vado a reunirme con mi hija. ¿Cómo se llama? Lucen, señora. ¡Feliz nuestro encuentro! El hermano de mi marido, aquí presente.
Acaba de casarse con vuestra hija. Oh, venerable Vincencio, partamos juntos. Pero, ¿es verdad los que os entretenéis en bromear con cuantos os encontráis en vuestro camino? Os juro que es la pura verdad. Ea, venid con nosotros. Y veréis que cuando digo es verdad. Entiendo que se le ha puesto raro. Geisha, has ruido a mi ama. El sacerdote está preparado. Bueno, primero. Vuelvo con la otra ama. He aquí, señor, la casa del hijo. La mesura está vacía, hacia la plaza del mercado. No se parece mí si ya no hemos bebido juntos antes. Además, parece que ya está de fiesta dentro. ¡Hay alguien! Allí es bien. Mi arma es más fuerte. ¡Hay alguien! ¿Quién llama de este modo por si quisiera tirar la puerta? ¿Está usted en casa, señor? En su casa está, pero no se puede hablar con ella en este momento. Serviros decir a la dama que su padre acaba de llegar de misa, que está aquí a la puerta y que está impaciente por hablarle. Miente, su padre soy yo. ¿Quién? ¿Vos? ¿Su padre? Yo mismo vivo. Al menos eso dice su madre. Ceremonia más bonita. ¿Quién está ahí? El anciano señor Maestro Vincencio. Estamos perdidos. ¡Mira! ¡Ese me conoce! ¡Ven aquí, carne de patíbulo! Espero, señor, tener derecho a elegir mejor destino. ¿De veras? ¿Es que no me reconoces? No te conozco. ¿Cómo? ¿Acaso jamás has visto a Vincencio, el padre de tu ama? Al anciano y venerable padre de mi ama, cierto que sí. Ahora mismo está sumado ahí en esa ventana. ¿De veras? ¡Pero de veras! ¡Sacadla de la asesina! ¡Socorro, hija mía! ¡Socorro, señorita! Apartémonos un poco, Tito. Vale, pero yo me quiero quedar a ver el final de la querella. ¿Quién soy, señor, que os atrevéis a pegar a mi criado? ¿Que quién soy? ¿Y vos? ¿Quién soy? Pero por todos los dioses, ¿verdad toda emperifollada la bribona? ¡Melvina! ¡Melvina! ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Va, ese pobre hombre está loco. Sin duda. Señor, a juzgar por vuestro trato, ya sé que sois un hombre razonable y sensato, pero vuestras palabras son las del demente. Decidme, buen hombre, ¿cómo creéis que se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Trania y es mi criada. ¡Fuera! ¡Fuera seas insensato! Su nombre es Luce, y es mi hija única, y la heredera de toda mi fortuna, pues yo sé quién soy, Vincencio. ¿Luce? ¡Ay de mí! ¡Ha asesinado a mi hija! ¡Pobre hija mía! ¡Dime, bandida! ¿Qué le has hecho? Querida suegra, este hombre está loco, habría que hacer que se lo llevara. Llevárseme a mí. A ti te van a llevar. A la cárcel. ¡Banda de canallas! Ahora sí que estamos perdidos. Ahí lo tenéis. Renegad de él o acaba con nosotros. Perdona, papaíto. Chiquita, estás viva. Perdona. ¿Papaíto? Pero hijo, ¿por qué le pides perdón a este señor? ¿Y dónde está Luce? Estoy aquí. Yo soy la verdadera Luce, hija del verdadero Vincencio, que acabo de casarme con tu hijo. Mientras que los demás, haciéndose pasar por lo que no eran, te engañaban. ¡Qué lío! ¿Dónde está ese demonio insolente de Trania que se ha atrevido a desafiarme en mi propia cara? Esta sí que es buena. Pero esta, ¿no es tu maestra? No, mamá. La maestra se ha transformado en Luce. Han sido los efectos del amor. Mi amor hacia Cánido hizo que me cambiara de identidad. ¡Qué vergüenza! Se han casado sin tu consentimiento. ¡Esa no es el matrimonio!
Estás muy enfadada. Pero si no la salud del matrimonio, por lo menos el banquete, ¿no? Abrázame, Pino. ¿Aquí en medio de la calle? ¿Por qué no? ¿Te da vergüenza? Bueno, delante de tanta gente, un poco. Pues entonces volvámonos a mi casa. Te besaré, sí. Bueno, si me lo pides con cariño, pídemelo otra vez. Me encanta Salva. Cuanto ofrece es amable y agradable. Bien quisiera que fuese verdad. Por mi vida, Hortensia. Me parece que es el miedo de tu viudo lo que te hace hablar así. ¿Miedo? Quiero decir que Hortensia os teme. Aquel cuya cabeza le da vueltas cree que lo que tira es el mundo entero. Bien dicho. Bien bajo. ¡A por él, Pino! ¡Ánimo, esposo! 100 coronas por mi Pino. No hay duda de que el niño es el más fiero de los tres. ¿Eso crees? Hagamos una apuesta. Llamemos a nuestros maridos. Y el que antes obedezca, ganará. Acepto. ¿Cuánto apuesta? 20 coronas. 20 coronas. Eso es lo que apostaría yo por mi halcón o por mi perro. ¿Qué sanción entonces? Ea, ¿quién empieza? Yo misma. ¡Raña! Ve y dile a Cándido que venga. Enseguida. ¡Por allí! El señor dice que no puede. ¿Cómo que no puede? Mi turno. Rania, ve a decirle o rogarle mejor a mi marido que venga al instante. Mujer, si le ruegas, claro que va a venir. El tuyo no vendrá ni rogando. Pues peor para mí. Te dice que no quiere, que si queréis que vayáis vos. Esto va de mal en peor. Uno que no puede, el otro que no quiere. Mi turno. Rania, dile a Catón que venga. Ya conozco la respuesta. Es decir, Que no le da la gana. eso ya lo veremos. ¿Mi señora? Catón, ¿qué hace tu hermano? ¿Y dónde está el marido de Hortensia? Están en el salón charlando. Pues diles que vengan. Y si no quieren venir, tráelos a la tierra. Enhorabuena, has ganado. Ha sido casualidad. Eso creo. Catón, ese gorro te queda fatal. Quítatelo y pisotealo. Amigo, menos mal que no he caído en tan tonta obediencia. Disparatado. Pues tu disparate me ha costado 100 coronas. Peor para ti si has apostado contando con mi obediencia. Y no, dile a estos hombres cuáles son sus obligaciones respecto a sus mujeres. ¿Estáis de acuerdo? Desarruga esa frente colérica. Ese aire lo empaña tu hermosura. El hombre colérico es como un manantial cenagoso y feo en el que nadie quiere remojar sus labios para beber. Tu mujer es tu vida, tu jefa, tu guardiana. Ella te cuida y procura que nada te falte y solo pide a cambio sincera obediencia y cara alegre. El hombre que es terco y desobedece es culpable de traición. Vergüenza me da pensar que hay hombres tan necios como para reclamar la supremacía, cuando su deber es servir, amar y obedecer. ¡Ea, gusanillos en tierra insolentes y débiles! Abatid vuestra altanería y poneos a los pies de vuestras mujeres. Este es un hombre de verdad. Además nos da 100 coronas.
este marido mío será mi dueño. ¡Triple o nada! Y vosotros, entrar en casa ya.